En 1854, Bernhard Riemann subió al podio en Gotinga para dar su conferencia de habilitación sobre geometría. Tenía 27 años. Estaba nervioso. Entre el público estaba Georg Friedrich Bernhard Gauss, el más grande matemático vivo. Y Riemann había preparado algo que sabía que era radical. Había desarrollado una geometría de espacios curvos en dimensiones arbitrarias. Había demostrado que el espacio euclidiano plano que todo el mundo conocía era solo un caso especial de una estructura mucho más general, que podrían existir espacios con curvatura que varía de un punto a otro, que podrían existir espacios con un número de dimensiones superior a 3, que toda la geometría que había existido hasta entonces era solo un punto en un vasto universo de posibilidades geométricas. Gauss, que había trabajado en secreto en ideas similares durante décadas sin publicarlas, quedó profundamente impresionado. Más tarde dijo que Riemann había comprendido mucho más profundamente de lo que esperaba, pero lo que nadie en la audiencia sabía era que esta conferencia sobre abstracción matemática pura, sobre espacios que no existían en ningún experimento físico conocido, había descrito exactamente la estructura que usaría el universo físico. 61 años después, en 1915, Albert Einstein escribiría la teoría de la relatividad general. Y cuando buscaba una estructura matemática para describir cómo la masa curva el espacio-tiempo, descubrió que Riemann había construido exactamente lo que necesitaba. La geometría riemanniana, desarrollada como una abstracción pura sin aplicación física a la vista, era el lenguaje perfecto para describir la realidad física. No es poco útil, no es aproximadamente adecuado, perfecto. Como si el universo físico hubiera sido construido según la estructura que Riemann había descubierto al pensar en matemáticas abstractas en un auditorio de Göttingen décadas antes de que naciera Einstein. Esta coincidencia, o lo que sea, es el corazón del problema filosófico más profundo que ha planteado la física moderna. Es el problema que Eugene Wigner había llamado la eficacia irracional de las matemáticas. Es el problema que Einstein había llamado: lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Es el problema que Georges Lemaitre había examinado con más honestidad que cualquier físico de su generación, y es el problema que la narrativa de que la ciencia mató a Dios nunca ha podido responder satisfactoriamente, porque la ciencia no solo no mató a Dios. La ciencia ha revelado un patrón tan profundo, tan específico, tan incomprensible dentro del marco materialista, que plantea la cuestión de Dios con una fuerza que la ciencia prematemática nunca pudo. Y Lemaitre, un sacerdote y físico que había descubierto el comienzo del universo y que había pensado más profundamente que cualquier contemporáneo sobre lo que ese comienzo implicaba, había articulado por qué el patrón señalaba hacia dónde apuntaba. Este vídeo trata sobre este patrón, sobre la historia de cómo las matemáticas precedieron repetidamente a la física, sobre por qué esta precedencia es filosóficamente inquietante, y sobre lo que había dicho Lemaitre sobre a dónde conduce el argumento cuando se sigue con total honestidad. Pero no comienza con Lemaitre. Comienza con el patrón mismo, con la historia de cada caso en el que los matemáticos habían desarrollado una abstracción pura que resultó ser exactamente la estructura que seguía el universo físico. Porque la acumulación de casos es lo que hace que el patrón sea innegable. El primer caso es el de los números complejos. En 1572, Raphael Bombelli había desarrollado los números imaginarios como recurso matemático para resolver ecuaciones cúbicas. La raíz cuadrada del 1 negativo no existía como número real. Bombelli había dicho que existía como un objeto matemático diferente. Lo había llamado un número imaginario. Durante siglos, los números complejos fueron tratados como una curiosidad matemática, dispositivo útil para cálculos, pero sin realidad física. No había nada en la experiencia física que correspondiera a la raíz cuadrada de -1, y luego vino la mecánica cuántica. En 1925 y 1926, Heisenberg y Schrödinger desarrollaron de forma independiente formulaciones de la mecánica cuántica, y la estructura matemática fundamental de la mecánica cuántica requería números complejos. No solo como dispositivo de cálculo. La función de onda que describe el estado cuántico de cualquier sistema es una función de valores complejos. Los números imaginarios que Bombelli había desarrollado como pura abstracción en 1572 eran parte estructural de la teoría de la física más fundamental que existe. No había ninguna razón para que el mundo físico necesitara números que no correspondieran a cantidades directamente mensurables, pero lo necesitaba. La mecánica cuántica no funciona sin números complejos. El segundo caso es la teoría de grupos. Évariste Galois había desarrollado la teoría de grupos en 1830 como una herramienta para estudiar simetrías de soluciones de ecuaciones polinómicas. Era abstracción de estructuras simétricas en general. No había ninguna aplicación física a la vista. Y luego los físicos del siglo XX,
descubrieron que las partículas ascienden. Los grupos tómicos y sus interacciones se describieron mejor mediante la teoría de grupos. El electrón, el protón, los quarks y los bosones estaban todos organizados según las estructuras de simetría que describía la teoría de grupos de Galois. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza correspondían a grupos de simetría específicos. La teoría de grupos que Galois había desarrollado, estudiando ecuaciones algebraicas en 1830, era el lenguaje correcto para describir la física de partículas en 1960. La abstracción se desarrolló por razones internas a las matemáticas reveladas como la estructura del universo físico. El tercer caso es la geometría de Riemann no euclidiana que mencioné al principio, que había descrito los espacios curvos como una abstracción en 1854 y que Einstein había descubierto que era exactamente la estructura necesaria para describir la curvatura real del espacio-tiempo en 1915. El cuarto caso es el cálculo de tensores. Gregory Ricci Curbastro y Tullio Levi-Civita habían desarrollado el cálculo diferencial absoluto, lo que hoy llamamos cálculo tensorial, a finales del siglo XIX y principios del XX. Era una herramienta matemática para trabajar con estructuras geométricas de forma independiente de la elección de las coordenadas. Fue una abstracción matemática desarrollada por razones de elegancia y generalidad, y era exactamente la herramienta que Einstein necesitaba para escribir las ecuaciones de la relatividad general en forma covariante. Sin el cálculo tensorial, las ecuaciones de la relatividad general no podrían escribirse en la forma que expresara su contenido físico. Con él todo formalismo se volvió transparente. El quinto caso es el espacio de Hilbert. David Hilbert había desarrollado la teoría de los espacios de dimensiones infinitas como una abstracción matemática a principios del siglo XX. Espacios con un número infinito de dimensiones ortogonales, con operadores lineales actuando sobre vectores en estos espacios. Era una teoría abstracta del álgebra lineal en dimensión infinita. Y era exactamente la estructura que John von Neumann había descubierto que era la formulación matemática correcta de la mecánica cuántica. Los estados cuánticos viven en el espacio de Hilbert. Los observables son operadores hermitianos en este espacio. La teoría de la medición cuántica se formula en términos de proyecciones en subespacios del espacio de Hilbert. Hilbert había construido la estructura matemática de la mecánica cuántica décadas antes de que existiera la mecánica cuántica como teoría física. El sexto caso, y quizás el más preocupante, es la topología de paquetes. Élie Cartan y Hermann Weyl habían desarrollado la teoría de la conexión de haces a principios del siglo XX. Era una abstracción matemática sobre cómo las estructuras geométricas locales se conectan globalmente. Fue una teoría desarrollada por razones internas a las matemáticas, en busca de generalidad y coherencia. Y fue exactamente la estructura matemática de las teorías de calibre la que describe las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte se describen matemáticamente mediante conexiones en haces de grupos de simetría específicos. La estructura que Cartan y Weyl habían desarrollado como pura abstracción era la estructura física de las fuerzas que gobiernan el universo. Estos 6 casos no son aislados, son parte de un patrón que se repite constantemente a lo largo de la historia de la física matemática. Matemático desarrolla estructura por razones internas a las matemáticas. Los físicos descubren, a veces, décadas o siglos después, que el universo físico obedece exactamente a esa estructura. Y la acumulación de casos convierte la coincidencia en un patrón. Patrón que requiere explicación. Si estás aquí porque este patrón te perturba, porque quieres entender lo que implica cuando se lo examina honestamente, este canal existe para eso. Haga clic en registrarse ahora, porque cada semana hay una investigación que llega a este nivel, sobre el patrón matemático del universo, sobre lo que descubrió Lemaitre, sobre lo que implica cada descubrimiento, y mereces estar allí. Ahora, el análisis filosófico del patrón, que es donde Lemaitre pasó más tiempo y que rara vez recibe la atención que merece. La pregunta filosófica central es esta. ¿Por qué las estructuras matemáticas desarrolladas por razones internas a las matemáticas describen el universo físico? Hay 3 posibles respuestas. La primera respuesta es que es una coincidencia, lo cual sucede por accidente. Que los físicos buscan estructuras matemáticas que describan observaciones y a veces encuentran que los matemáticos ya han desarrollado estructuras útiles, que no existe un patrón profundo. Solo hay selección. Cuando la estructura matemática describe observaciones, la usamos. Cuando no lo describe, lo ignoramos. Esta respuesta es intelectualmente insatisfactoria por una razón específica.
No explica por qué las estructuras matemáticas desarrolladas, sin ninguna referencia a observaciones físicas, resultan útiles para la física. Galois no estaba pensando en partículas subatómicas. Riemann no estaba pensando en la curvatura del espacio-tiempo. Hilbert no estaba pensando en la mecánica cuántica. Y, sin embargo, lo que habían desarrollado era exactamente lo que necesitaba la física. Para que las coincidencias funcionen, se necesitan matemáticos por accidente para desarrollar estructuras que los físicos por accidente encuentren útiles. Y el número de casos es demasiado grande para ser convincentemente accidental. La segunda respuesta es que las matemáticas son una herramienta flexible, que puede describir cualquier cosa, lo cual es lo suficientemente poderoso como para que cualquier fenómeno físico pueda describirse matemáticamente. Que no es sorprendente que la física utilice las matemáticas, porque las matemáticas son lo suficientemente ricas como para describir cualquier estructura. Esta respuesta también es insatisfactoria por una razón específica. No es que ninguna matemática describa ninguna física. Es que estructuras matemáticas específicas describen aspectos específicos de la física con una precisión que excede cualquier expectativa razonable. La geometría de Riemann no es solo una herramienta general que podría describir cualquier cosa. Es la estructura exacta que Einstein necesitaba. No existen otras estructuras matemáticas que describan la relatividad general de una manera igualmente elegante y coherente. La especificidad de la correspondencia es lo que hace que la explicación de la flexibilidad sea inadecuada. La tercera respuesta es que la correspondencia no es coincidencia ni simple flexibilidad de herramientas. Es una evidencia de que las matemáticas y la física describen la misma realidad desde diferentes ángulos, que las estructuras matemáticas abstractas son reales de la misma manera que las estructuras físicas son reales, que la correspondencia entre ambos se debe a que son aspectos de una misma realidad fundamental. Y esta tercera respuesta, que va más allá del materialismo estricto al reconocer que las entidades matemáticas tienen una realidad que no es reducible a entidades físicas, es la que han adoptado de una forma u otra la mayoría de los físicos que han pensado profundamente en el problema. También es la respuesta que más se acerca a lo que había expresado Lemaitre. Había dicho que el universo había sido creado según un patrón matemático, que las matemáticas del universo eran una expresión de la racionalidad del creador. Esas matemáticas abstractas y estructura física correspondían porque ambas expresaban la misma realidad racional fundamental. Pero había algo más específico que había dicho Lemaitre, que va más allá de simplemente afirmar una correspondencia. Había dicho que el hecho de que las matemáticas humanas accedan a estructuras que sigue el universo revela algo sobre la naturaleza de la mente humana. Que no fue un accidente evolutivo, que las mentes que habían evolucionado para sobrevivir en las sabanas africanas no deberían tener la capacidad de derivar estructuras matemáticas que describan la curvatura del espacio-tiempo en escalas cosmológicas. Ninguna teoría evolutiva predijo la capacidad de Riemann para desarrollar una geometría de espacios curvos que resultarían ser la estructura del espacio-tiempo real. No hubo presión selectiva para que Riemann pudiera descubrir la geometría riemanniana. La supervivencia de sus antepasados no había dependido de la geometría diferencial en las variedades de Riemann. Y, sin embargo, Riemann había tenido esta habilidad. Y Einstein había podido reconocer que la estructura que había desarrollado Riemann era la estructura correcta para describir la realidad física. Lemaitre había dicho que esto era evidencia de que las mentes humanas no eran solo productos de la evolución. De alguna manera más profunda, se les hizo comprender el universo, creado para investigar la creación. Ahora lo que había dicho Lemaitre sobre el descubrimiento del Big Bang específicamente y su relación con el patrón matemático. Cuando dedujo la expansión del universo a partir de las ecuaciones de Einstein, hizo algo que ilustraba el patrón con particular claridad. Las ecuaciones de Einstein se escribieron para describir el comportamiento de la masa y la energía en el espacio-tiempo. Einstein había pensado en aplicaciones locales, en el espacio-tiempo, curvatura por masa específica, en la desviación de la luz por el Sol, en precesión de Mercurio. Lemaitre había aplicado las ecuaciones al universo en su conjunto. Yo había preguntado, ¿qué pasaría si aplicas estas ecuaciones no a un objeto específico, sino al universo entero como un sistema? ¿Qué dicen las ecuaciones sobre el comportamiento global del universo? Y las ecuaciones decían que el universo debía estar expandiéndose, que no puede ser estático, que hubo un comienzo. Einstein había insertado una constante artificial para evitar esta conclusión. Había un universo estático forzado en contra de lo que las ecuaciones producían naturalmente. Lemaitre había seguido las ecuaciones.
Había dicho que si las ecuaciones sin modificación artificial describían un universo en expansión, entonces el universo se estaba expandiendo. Y el Hubble lo había confirmado 2 años después. Lo que esto ilustra sobre el patrón matemático es específico e importante. Las ecuaciones de Einstein no habían sido desarrolladas para describir la expansión del universo. Fueron desarrollados para describir la curvatura del espacio-tiempo por masa. Y cuando se aplicaron al universo entero sin modificaciones, describieron algo que nadie esperaba y que resultó ser cierto. Las matemáticas eran llegó antes. Había descrito la realidad física antes de que se observara la realidad física. Y lo había descrito de una manera que la propia resistencia de Einstein había tratado de bloquear. Lemaitre había dicho que este era el tipo de cosas que cabría esperar si el universo hubiera sido construido según las matemáticas. Si hubiera un ser racional que creara el universo según un patrón matemático, se esperaría que seguir las matemáticas honestamente, sin modificaciones artificiales para evitar conclusiones inconvenientes, condujera a descubrimientos reales sobre el universo. Y eso fue exactamente lo que había sucedido. Necesito hacer una pausa aquí, de una manera que vaya más allá de la pausa habitual en este tipo de vídeo. Porque hay algo en la trayectoria de Lemaitre que es personalmente relevante para cualquiera que investigue la cuestión de Dios. Lemaitre había sido al mismo tiempo el más riguroso en la investigación científica y el más claro en distinguir entre lo que la física revela y lo que la teología afirma. Siempre había dicho que la física no prueba a Dios. Le había dicho al Papa Pío XII que era problemático utilizar el Big Bang como prueba de la creación en el Génesis. Dije que la física plantea una pregunta que apunta más allá de sí misma, pero no responde a esa pregunta. Pero también había dicho claramente que cuando se examina lo que la pregunta que plantea la física requiere como respuesta, la hipótesis teísta es más coherente que cualquier alternativa. No de una manera que comprometa a la física con una afirmación teológica específica. De una manera que reconozca que la física y la teología son formas complementarias de investigar una misma realidad. Esa física revela el cómo con extraordinaria precisión, y que la pregunta de por qué requiere algo más allá de la física. Este equilibrio entre rigor científico y honestidad filosófica es lo que hace de Lemaitre un modelo para cualquier investigación honesta de la cuestión de Dios. Este canal intenta mantener ese equilibrio. Haga clic en registrarse ahora, porque cada semana hay más investigaciones que intentan hacer lo que hizo Lemaitre. Siga la evidencia honestamente. Distinguir lo que la física puede decir de lo que va más allá. Y examinar lo que implica el más allá. Y usted merece estar presente en esta investigación. Ahora bien, el argumento sobre la eficacia irracional es el meollo del problema filosófico. Wigner había calificado de irracional la correspondencia entre las matemáticas abstractas y la física. Y la palabra fue elegida precisamente. Irracional no en el sentido de carente de sentido o incomprensible. En el sentido de que no tiene explicación dentro del marco naturalista que la física normalmente utiliza para explicar otras cosas. Dentro del naturalismo, el universo físico existe y tiene las propiedades que tiene. Las mentes humanas evolucionaron para sobrevivir en un entorno específico. Y la física es la actividad cognitiva de la mente humana que investiga el universo físico. Dentro de este marco, ¿por qué la actividad cognitiva de las mentes que evolucionaron para sobrevivir en las sabanas africanas produce estructuras matemáticas que describen con precisión el comportamiento del universo en múltiples escalas, desde la subatómica hasta la cosmológica? La respuesta evolutiva es que las mentes que entendían mejor el medio ambiente sobrevivían mejor. Por tanto, la evolución favoreció la comprensión, y la comprensión condujo gradualmente a la física. Pero esta respuesta no alcanza la escala de la correspondencia. Una comprensión suficiente para sobrevivir en las sabanas africanas no implica una comprensión suficiente de la geometría diferencial en variedades de dimensión arbitraria. Existe una enorme brecha entre lo que podría producir la presión selectiva y lo que los físicos y matemáticos han demostrado que son capaces de hacer. Y además, la respuesta evolutiva no explica por qué el universo físico estaría estructurado matemáticamente de maneras que la mente humana pudiera entender. Podría haber sido de una manera que no correspondiera a ninguna estructura matemática que la mente humana pueda construir. Podría haber sido caótico de una manera que resistiera cualquier descripción matemática elegante. El universo podría ser matemáticamente intratable. Es matemáticamente elegante de una manera que excede cualquier necesidad de supervivencia de las criaturas que lo habitan. La elegancia matemática del universo viene dada porque no hay explicación dentro del naturalismo que no cree más problemas de los que resuelve. Dentro del teísmo, la explicación es inmediata.
El universo creado siendo racional, según el estándar matemático, sería matemáticamente elegante. Las mentes creadas para comprender la creación tendrían capacidades que excederían lo que produciría la presión selectiva por sí sola. Se esperaría la correspondencia entre matemáticas abstractas y estructura física porque ambas expresarían la razón del mismo creador. La hipótesis teísta es la que tiene mayor poder explicativo del patrón matemático. No prueba que el teísmo sea verdadero, pero establece que el teísmo es una hipótesis más consistente con el estándar que cualquier alternativa disponible. Ahora bien, lo que Lemaitre había dicho sobre la relación entre el patrón matemático y el comienzo del universo específicamente, había notado que las ecuaciones de Einstein, cuando se aplicados al universo en su conjunto, no solo describían la expansión, describieron la expansión desde un estado inicial específico. Y la especificidad del estado inicial era en sí misma parte del patrón. El universo había comenzado en un estado de baja entropía, estado de orden extraordinario respecto del número de estados posibles. Roger Penrose había calculado que la probabilidad del estado inicial de baja entropía del universo era del orden de 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Este número había inquietado a Lemaitre, no solo porque fuera pequeño, porque es de naturaleza inadecuada para un accidente. Los accidentes de tipo aleatorio producen especificidad local. Produce una disposición específica de elementos en un lugar específico. No produce una especificidad global de todo el sistema que permanece coherente a través de miles de millones de años de evolución para producir estructuras complejas que puedan investigar su propio origen. El estado inicial del universo tiene un tipo de especificidad diferente de la especificidad aleatoria. Es la especificidad la que mantiene la coherencia a lo largo de una escala de tiempo y una escala de complejidad que excede cualquier analogía con un accidente local. Lemaitre había dicho que se trataba de un patrón del tipo que la experiencia asocia con la creación según un propósito, no con un accidente, no con un proceso aleatorio. Con algo había pensado en cómo debía ser el universo para que ciertas cosas pudieran existir dentro de él. Y la pregunta de qué había pensado así, qué había creado el universo con un estado inicial específico según un patrón matemático, fue una pregunta que la física planteó y no respondió. Había dicho que la respuesta más consistente con el estándar era la hipótesis de un ser racional que había creado el universo según las matemáticas y que había establecido un estado inicial específico según un propósito. No porque la física lo haya demostrado, porque era la hipótesis que explicaba más económicamente el conjunto de datos que la física había revelado. Hay algo en la historia de cómo Lemaitre llegó al Big Bang que revela cómo funciona la investigación honesta. Einstein había insertado una constante cosmológica artificial para evitar la expansión del universo. Hubo un resultado estático forzado, porque la expansión implicaba comienzo y el comienzo implicaba creador. Lemaitre no había hecho esto. Había seguido las ecuaciones donde quiera que condujeran, y había llegado a la expansión y al comienzo. La diferencia no era de inteligencia. Einstein fue más brillante que Lemaitre, desde cualquier punto de vista técnico. La diferencia era de disposición filosófica. Einstein había tenido un compromiso previo con el universo eterno que había distorsionado su investigación. Había manipulado las ecuaciones para evitar una conclusión que no quería. Lemaitre no había tenido del mismo modo este compromiso. Era sacerdote. La idea de que el universo tuvo un comienzo era consistente con lo que siempre había creído sobre la creación. No había ninguna razón filosófica para evitar la conclusión que producían las ecuaciones. Y había seguido las ecuaciones, y había encontrado el comienzo. Eso es lo que hace una voluntad honesta de investigar. Permite que las ecuaciones lleguen a donde están sin interferencias de un compromiso previo con una conclusión específica. Y cuando el universo reveló que tenía un comienzo, Lemaitre reflexionó honestamente sobre lo que eso significaba. Dije que planteaba una pregunta que la física no respondía. Había dicho que la hipótesis de la creación era más consistente con lo que había encontrado que la hipótesis de que el universo simplemente existía sin razón. Y había dicho que los dos caminos, la física y la fe, habían llegado al mismo lugar por caminos diferentes. Ahora bien, ¿qué revela el patrón matemático sobre la naturaleza de cualquier ser que podría estar detrás del universo? Lemaitre había dicho que si el universo había sido creado según un patrón matemático, el creador era un ser cuya naturaleza era fundamentalmente matemática. No, a menos que hubiera elegido utilizar las matemáticas como herramienta. Ser para quien las matemáticas eran una expresión natural de su propia racionalidad. Y había dicho que esto estaba en consonancia con lo que siempre había afirmado la tradición teísta, que Dios iba a ser supremamente racional,
Esa creación fue una expresión de esta racionalidad, que el universo era racional porque había sido creado por el ser que era razón de manera fundamental. La palabra logos en griego significa tanto razón como palabra. Y la tradición cristiana había identificado a Cristo con el logos, con la razón que fue al principio, con el patrón según el cual todo había sido creado. Lemaitre había dicho que la matemática del universo era consistente con esta tradición, de una manera que la física prematemática no podía demostrar. Que el descubrimiento de que el universo seguía estructuras matemáticas del tipo que Riemann, Galois y Hilbert habían desarrollado como abstracciones puras era consistente con la idea de que el universo había sido creado según el logos, con un estándar racional fundamental. No lo prueba. Consistencia profunda, del tipo que es más que coincidente. Enencia. Hay una última cosa sobre Lemaitre que es importante para todo el panorama. Lemaitre había mantenido una cuidadosa distinción a lo largo de su carrera entre lo que la física podía decir y lo que iba más allá de la física. Yo había dicho que la física lee el libro de la naturaleza. Esa teología lee el libro del Apocalipsis, y que los dos libros eran consistentes pero diferentes. Había criticado dos formas de confundir los dos libros. La primera era utilizar los resultados de la física como argumento directo a favor de la doctrina teológica. Le había dicho al Papa Pío XII que utilizar el Big Bang para probar la creación del Génesis era problemático, porque si la física cambiara, la doctrina se volvería vulnerable, y porque la física respondió preguntas diferentes a las que respondió la teología. La segunda forma era utilizar la teología para reemplazar la investigación física. Había dicho que la hipótesis de la creación no podía utilizarse para detener la investigación científica sobre cómo funcionaba el universo. Que Dios había creado un universo con mecanismos que podían y debían ser investigados. Esa fe no reemplazó a la física, era una forma diferente de investigar una misma realidad. Este equilibrio entre reconocer hacia dónde apunta la física y reconocer dónde va más allá de la física es lo que hizo a Lemaitre diferente tanto de los apologistas, que querían usar la física para probar a Dios, como de los físicos ateos que querían usar la física para negar a Dios. Había dicho que la física no resolvía la cuestión de Dios. Lo levantó de una manera nueva, y cuando se plantea de nuevo, la cuestión merece una investigación con todas las herramientas disponibles, incluidas la filosofía y la teología. Ahora la síntesis de lo que implica el patrón matemático cuando se examina con todo el rigor que merece. El universo revela patrones matemáticos de extraordinaria profundidad. Los matemáticos desarrollan abstracciones puras, que resultan ser el lenguaje del universo físico. La correspondencia no es una coincidencia ni una simple utilidad de una herramienta flexible. Es un patrón que se repite consistentemente a lo largo de la historia de la física matemática. El patrón es perturbador para el naturalismo. No hay explicación dentro del marco materialista que no cree más problemas de los que resuelve. La eficacia irracional de las matemáticas, como las llamó Wigner, sigue siendo irracional dentro del naturalismo. El patrón es consistente con el teísmo, con la hipótesis de un ser racional que creó el universo según las matemáticas, con la idea de que la mente humana tiene una capacidad que excede lo que produciría la presión selectiva, porque fueron creadas para comprender la creación, con la tradición del logos que está en el principio y según el cual todo fue hecho. Lemaitre había dicho que no era casualidad que el sacerdote hubiera descubierto el origen del universo. Había dicho que un sacerdote que también era físico tenía una libertad específica que un físico sin fe no tenía. La libertad de seguir las ecuaciones sin compromiso previo con el universo eterno. La libertad de reconocer lo que la física revela sin tener que proteger una posición filosófica previa. Y había llegado al principio. Y había reflexionado sobre lo que implicaba comenzar con un patrón matemático extraordinariamente específico. Y había llegado a la conclusión a la que había llegado, no de una manera que comprometiera la física con la teología, de una manera que reconocía que la física planteaba una pregunta a la que la teología respondía de forma más coherente que cualquier alternativa. La ciencia no había matado a Dios. Se había revelado un patrón matemático que hacía que la cuestión de Dios fuera más urgente que en cualquier periodo anterior de la historia humana. Había revelado que el universo, en lugar de ser un accidente sin patrón, era un patrón de profundidad que excedía cualquier descripción casual. Había revelado que este patrón era del tipo que las mentes podían descubrir. Había revelado que la correspondencia entre lo que los matemáticos consideraban abstracción pura y lo que seguía el universo físico era inquietante, de una manera que Wigner había llamado irracional, y había revelado, concretamente en Lemaitre,
que el sacerdote que había sido libre de seguir honestamente las ecuaciones había llegado al principio del universo, y que el comienzo del universo planteaba una pregunta que la física no podía responder, pero que apuntaba, examinada con total honestidad filosófica, en una dirección que la fe siempre había reconocido como real. ¿Por qué hay un patrón matemático en lugar de un caos? ¿Por qué el universo es matemáticamente inteligible? ¿Por qué las estructuras que los matemáticos desarrollan pensando en abstracciones puras resultan ser el lenguaje que habla el universo? Estas son las preguntas que la ciencia ha revelado y que la ciencia no responde. Estas son las cuestiones que Lemaitre se había tomado más en serio que cualquier contemporáneo. Y estas son las cuestiones que aún hoy, cuando se examinan con la máxima honestidad, apuntan más allá del materialismo, a lo que Lemaitre había llamado el ser racional detrás del universo, por lo que la tradición había llamado logos, por lo que había en el principio y según lo que se había hecho todo. Las matemáticas lo dicen, el universo cumplir. Y la pregunta de por qué obedece todavía espera una respuesta que el naturalismo no ha proporcionado satisfactoriamente. Pero Lemaitre había dicho dónde estaba la respuesta. Y lo había dicho con la honestidad de quien había calculado el comienzo del universo y había pensado rigurosamente lo que implicaba el cálculo. No estoy seguro de que eso ponga fin a la investigación, con convicción que surge de la investigación honesta y que apunta a un lugar donde la investigación es más rica de lo que permite cualquier alternativa, por el encuentro con el logos que hubo en el principio, que es, al mismo tiempo, hacia donde apuntan las ecuaciones y hacia donde había llegado el sacerdote que había deducido las ecuaciones a lo largo de toda una vida de investigación que no había separado al físico del creyente. Porque para Lemaitre, investigaron la misma realidad por caminos que se iluminaban mutuamente. Y la iluminación reveló un patrón matemático que solo rendirse a la pregunta de quién lo creó podría explicarlo de la forma que merecía.